Hola, hola, amantes del salseo. ¿Cómo andamos? Hoy venimos con un bombazo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Esa pareja que parecían sacada de una novela turca, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, los que interpretaron a Kemal y Nihan en Karasevda, ya no son los mismos. Se rumorea, se comenta, se dice que están más distanciados que nunca. Y ojo, que no es un rumor cualquiera, esto viene con miga. Llevamos meses viéndolos por separado, cada uno por su lado. Si antes nos encantaba ver sus fotos juntos, sus escapadas románticas, ahora es un silencio sepulcral. Neslihan sube fotos en solitario de sus viajes, de sus proyectos. Y Burak, bueno, Burak está a tope con sus negocios, con su familia, pero de Neslihan ni rastro. Muchos pensábamos que era solo una etapa, que las parejas famosas tienen sus altibajos, ¿no? Que quizás estaban enfocados en sus carreras, o en la crianza de su hijo. Pero, ¿y si la cosa va más allá? ¿Y si hay algo más oscuro detrás de este aparente distanciamiento? A ver, para ser honestos, la pareja Burak y Neslihan siempre ha sido como el agua y el aceite en la vida real. Él, el galán de cine, de mirada intensa, de carácter fuerte. Ella, la artista soñadora, la que te roba el corazón con su dulzura. Parecían un cuento de hadas, ¿verdad? Pero los cuentos de hadas a veces esconden secretos. Lo que yo creo que está pasando es que las exigencias de la fama, las presiones, los celos y de eso siempre pasa factura. Además, ellos empezaron súper jóvenes, ¿os acordáis? Se enamoraron en pleno rodaje de Karasevda. Y claro, cuando te enamoras a fuego lento en un plató con tanta pasión de por medio, a veces la vida real choca un poco con la ficción. Se dice, se comenta que Burak, con todo su éxito y su fama de conquistador, se pone un poco, digamos, posesivo. Y Neslihan, que es una mujer independiente con sus propias ideas y su propio camino, pues no se deja pisar. Y eso es bueno. Pero claro, a veces esa fricción puede desgastar. Muchos apuntan también a la diferencia de sus personalidades. Burak es más de salir, de disfrutar de la noche, de estar rodeado de gente. Neslihan es más de casa, de tranquilidad, de su círculo más íntimo. Si bien al principio eso puede ser un complemento perfecto con el tiempo, si no se buscan puntos en común, puede ser un problemón. Y luego está la presión de las redes sociales. Uf. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, todo se analiza al milímetro. Si no suben una foto juntos cada semana, ya salta la alarma. Y eso para una pareja normal, ya es agobiante. Imaginaos para ellos, que son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Yo sospecho que lo que realmente ha pasado es que han intentado mantener la fachada de pareja perfecta durante mucho tiempo, y al final, la verdad, la realidad, se les ha echado encima. A lo mejor después de tantos años, se han dado cuenta de que ya no son los mismos que cuando se enamoraron en aquel plató. Que sus caminos se están separando, y eso de eso duele, pero es la vida. Hay quien dice que todo esto es una estrategia de marketing, que están creando expectación para un futuro proyecto. Pero vamos a ser sinceros. Esto se huele a distancia de verdad, a incomodidad real. No se trata de un pequeño bache, esto parece algo más profundo. Y la verdad, a mí me da pena. Porque cuando ves a dos personas que se quieren tanto, que han pasado por tantas cosas juntos, que han creado una familia, que las cosas se enfríen, es un bajón. Pero también, por otro lado, me parece valiente si es que están tomando decisiones por su propio bienestar. Ahora la pregunta del millón es, ¿esto significa el final de Burak y Neslihan como pareja? ¿Han llegado a un punto de no retorno? ¿O será solo una crisis que superarán, como tantas otras parejas famosas? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?